Hay algo curioso en la forma en que la serie nos presenta a Homero Simpson. Para muchos es simplemente el padre torpe, el hombre impulsivo, el personaje que siempre está en situaciones absurdas. Pero si miras con un poco más de atención, aparece algo más profundo. Porque hay un patrón que se repite una y otra vez. Homero bebe cuando está feliz. Bebe cuando está frustrado. Bebe cuando algo sale mal. Y también cuando no sabe qué hacer con lo que siente. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué Homero parece necesitar siempre una bebida para enfrentar su vida? Porque cuando analizamos su comportamiento desde la psicología, la respuesta no es tan simple como parece. Muchas personas creen que el consumo excesivo aparece solo por gusto, pero en realidad en muchos casos tiene raíces emocionales mucho más profundas. Existe un concepto en psicología llamado regulación emocional externa. Ocurre cuando una persona no sabe cómo manejar lo que siente por sí misma y empieza a depender de algo externo para lograrlo. Puede ser comida, puede ser distracciones constantes, puede ser trabajo o puede ser alcohol. No porque la persona quiera perder el control, sino porque por un momento eso parece hacer el peso de la vida más ligero. Y si observamos a Homero, ese patrón aparece constantemente. Piénsalo. Homero no tiene herramientas emocionales muy desarrolladas. Cuando se siente frustrado no habla del problema. Cuando se siente triste no lo procesa. Cuando algo lo supera no busca entenderlo. Lo que hace es escapar momentáneamente de la sensación. Y el bar de Moe se convierte en su refugio emocional. Un lugar donde no necesita explicar nada. Donde puede desconectarse del estrés, de las responsabilidades o simplemente del ruido interno que no sabe cómo manejar. Pero hay otra pieza importante del rompecabezas. La presión de su vida. Homero carga con algo que muchas personas experimentan. El peso de sentirse responsable de todo. Tiene que mantener un trabajo que muchas veces no entiende. Tiene que sostener a su familia. Tiene que cumplir con expectativas que probablemente nunca aprendió a manejar. Y cuando una persona vive bajo presión constante sin herramientas emocionales sólidas, busca alivio donde puede. A veces ese alivio aparece en forma de una rutina repetida. Y para Homero, esa rutina siempre termina en el mismo lugar, el bar de Moe. Sin embargo, lo más interesante de su comportamiento no es solo la repetición, es lo que ocurre antes de que tome la decisión. Muchas veces vemos a Homero después de un mal día, cansado, frustrado, confundido, y en ese momento aparece una solución rápida, una que no requiere pensar demasiado, una que promete, al menos por un rato, hacer desaparecer el malestar. El problema es que cuando una persona aprende a depender de ese tipo de escape emocional, empieza a construir un hábito muy difícil de romper, porque el cerebro aprende algo muy poderoso. Aprende que esa conducta trae alivio inmediato, y el cerebro humano ama el alivio inmediato. Pero la historia de Homero también tiene otro elemento psicológico interesante, la evasión. Homero evita enfrentarse a muchos de sus problemas directamente. Cuando algo lo incomoda demasiado, prefiere distraerse. No porque sea una mala persona, sino porque su forma de enfrentar el mundo es simple: evitar lo que duele. Este tipo de comportamiento es bastante común. Muchas personas desarrollan hábitos que funcionan como una especie de pausa emocional, algo que apague el ruido mental por un momento. El problema es que esas pausas con el tiempo pueden convertirse en dependencia. Aún así, hay algo que hace que la historia de Homero no sea completamente oscura, y es que a pesar de todos sus errores, hay algo que sigue presente en él: su amor por su familia. Homero puede equivocarse muchas veces, puede tomar malas decisiones, puede buscar escapes poco saludables, pero cuando la situación realmente importa, algo dentro de él cambia, y ese es uno de los aspectos más humanos del personaje, porque nos recuerda que las personas no son solo sus errores, también son sus intentos de hacerlo mejor. Desde un punto de vista psicológico, Homero representa algo que muchas personas experimentan sin darse cuenta: la búsqueda constante de alivio emocional. Cuando la vida se vuelve abrumadora, cuando las responsabilidades pesan demasiado, cuando la frustración se acumula, la mente busca cualquier cosa que prometa un descanso, y a veces ese descanso llega de formas que parecen inofensivas al principio, pero que con el tiempo se convierten en una rutina difícil de abandonar. Lo interesante es que la serie nunca presenta a Homero como alguien malintencionado, lo presenta como humano, imperfecto, impulsivo, y muchas veces perdido en sus propias emociones, pero también capaz de aprender, de equivocarse y de intentar nuevamente. Y quizá por eso el personaje sigue siendo tan cercano para tantas personas, porque detrás del humor y las situaciones absurdas, hay algo profundamente real, un hombre que muchas veces no sabe cómo manejar lo que siente, y que intenta, maybe a su manera imperfecta, encontrar un poco de alivio. Al final, la historia de Homero no es solo sobre una bebida, es sobre algo mucho más universal,
Es sobre cómo las personas lidian con el peso de la vida. Algunas hablan, algunas reflexionan, algunas buscan ayuda, y otras simplemente buscan algo que haga el momento un poco más fácil de soportar, aunque sea solo por un rato. Tal vez por eso la verdadera pregunta no es por qué Homero bebe. La pregunta es otra. ¿Qué estaba intentando olvidar?